Lema es senador de la República por el Partido Nacional y una de las figuras con mayor proyección dentro de la oposición. Abogado de profesión, fue diputado entre 2015 y 2021, luego presidente de la Cámara de Representantes y luego ministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. En 2025 fue candidato de la coalición republicana a la Intendencia de Montevideo y tras esa elección regresó al Senado. Hoy es considerado uno de los dirigentes más importantes, con mayor visibilidad y aparece de forma recurrente entre los nombres con posibilidades para competir por la candidatura presidencial del Partido Nacional rumbo a 2029. Es uno de los hombres cercanos a Luis Lacalle Pou, por supuesto. Bienvenido, Martín, y muchas gracias por acompañarnos en este programa. Por favor, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, nuevamente, recordábamos la última vez, creo que la última vez que viniste, no sé si fue en campaña electoral o como ministro de Desarrollo Social, pero sí tenemos algunas imágenes que vamos a compartir de lo que fue una recorrida. Recibimos a Domingo Rieli también, que lo estoy mirando y no lo presenté, pero Domingo viene acá seguido, viene muy seguido. Bienvenido, diputado Domingo Rieli. Buenos días, Fabri, buenos días a toda la audiencia de la mañana, el gusto de estar acá en un día muy feliz. Ayer manifestamos, hicimos partícipe con todo nuestro grupo la unión a todo el equipo de Martín. Nombramos a Martín porque es un poco el líder de este grupo, de esta 404 renovada, pero tenemos que nombrar también, a mí me gusta siempre nombrar al gran equipo que lo rodea a Martín, Alejo Umpierres, el intendente de Rocha, uno de los mejores intendentes seguramente en este quinquenio y en otros también, Juanjo Laizola, viceministro de Transporte, José Luis Alquián, viceministro de Salud, en fin, un gran equipo que acompañan y que bueno, nosotros decidimos unirnos y que nos dejó muy feliz porque además, Fabricio, hicimos el plenario ayer y un montón de personas, para hacer una noche de invierno, a 3 años de una elección, había más de 100 personas y realmente para nosotros fue una alegría muy grande, ¿no? Así que antes de pasar a los temas que nos interesa hablar, primero anunciar que el sector rielista, digamos el rielismo, apoya a la 404 con Martín Lema a partir del día de ayer oficialmente. Exacto, de alguna manera seguimos con la 404, yo fui candidato por la 404, seguimos, pero sí, hemos decidido acompañar a Martín Lema y un gran equipo, porque es una persona de bien, porque es un grupo de personas comprometidas. Sinceramente, lo hemos dicho, nosotros estábamos muy lejos de pensar en comenzar a trabajar en política. El año pasado, a través de conversaciones con Juanjo, con José Luis, en los ratos que tenés libres en la Diputación, nos fueron invitando y nos fuimos entusiasmando con la idea de trabajar desde el inicio, pero pensábamos y lo veíamos medio lejos. Se van precipitando las cosas. Cuando vos ves que no funciona, cuando vos ves un gobierno totalmente deteriorado, totalmente despilfarrado, vos decís, tenemos que ponernos cuanto antes a trabajar. Y veíamos todo el grupo liderado por Martín con esa fuerza, con esas ganas de salir a la calle, de dar la cara, que no es poca cosa, porque a veces no tenemos respuesta, Fabricio. Nosotros nos piden cosas y no es fácil cuando vos no tenés el gobierno poder ofrecer respuestas. Cuando, por ejemplo, he pedido audiencias con el presidente de Mevir y ni siquiera se me ha contestado. Es más, nos dieron una audiencia. Fuimos con gente de Centenario, de Sarandí, y sí, media hora antes nos suspendieron y no nos dieron más la audiencia. Y teníamos cosas importantes para plantear y a veces no se te atiende de la manera que creo, no uno, pero el interior necesita. Y por otro lado veíamos a este gran grupo que fueron parte del gobierno de coalición, con un gran presidente que miró al interior, con un partido nacional de cara a las cosas importantes del interior y no mirando la zona metropolitana. Por ejemplo, este gobierno se habían proyectado el saneamiento para 5 localidades acá en nuestro departamento. Este gobierno de un plumazo borró todo y fortaleció toda la zona metropolitana en cuanto a las obras que se van a realizar, casi con la misma inversión. Entonces, no hay respuesta. Nosotros golpeamos, nos presentamos, pedimos un destacamento regional para la Guardia Republicana. Lo hablamos con vos varias veces, que sí, claro, que sí, pero hace 6-7 meses que estuvo confirmado por el ministro, confirmado por el jefe de policía, y la Intendencia le cede el lugar para establecerse y no ha habido noticias. Y la seguridad sigue, más que seguridad, inseguridad a cada día. Entonces hay muchas cosas, hablamos de salud pública, hablamos de educación, de mano de obra. Ayer escuchaba al presidente del Zunca decir casi que no hay obra acá en Durazno, y lógicamente la obra pública es el sostén de la, pero porque da conectividad, porque permite, Martín lo decía ayer, permite andar las ambulancias en lo interno, pero permite también, por ejemplo, salir la producción forestal que genera en el departamento más de 300 puestos de trabajo.
Pero además, la obra pública, por sobre todas las cosas, lo que genera es mano de obra. Y vaya si nuestro gobierno en los 5 años pasados lo entendió, llenó el país de obra pública. Y eso me parece muy bueno para generar mano de obra genuina. Ahora no se ha visto nada de eso. Entonces, cuando no tenemos mano de obra, cuando no tenemos seguridad, cuando no tenemos educación, cuando no tenemos salud, cuando hay tantas cosas que nos faltan, cuando vemos un gobierno que uno dice una cosa y el otro dice otra, sentimos una necesidad de comenzar a trabajar cuanto antes. Y bueno, en eso estamos muy contentos de unirnos a este equipo de Martín desde las primeras de cambio, porque queríamos comenzar a trabajar en pro de que a partir de 2030 podamos tener un mucho mejor gobierno. A partir de 2030, Martín, ¿no se puede lograr antes algo de lo que decía Domingo, de estos pedidos que viene realizando desde el Parlamento y que sabemos que los diputados, en el caso de los senadores son menos, son 30, pero en el caso de los diputados quedan muy diluidos, siendo 99, y justamente con diferentes realidades, porque el interior es heterogéneo. ¿Se puede antes de 2030 lograr alguna mejora? Empezamos por el 24 de julio de 2026. Sí, por el día de hoy. Porque la gente que nos está mirando, sí, más allá de que nosotros podamos proyectar acciones, le va a interesar qué hacemos ahora, qué hacemos hoy, qué hacemos mañana, qué hacemos pasado. Y el departamento de Durazno cuenta con un enorme privilegio de contar con un representante nacional, con un diputado, que es Domingo Rieli, en este caso, que está permanentemente insistiendo en que se instalen y que se promuevan acciones en el departamento. Esto que recién comentaba Domingo de la obra pública, no es que lo diga ahora en un programa de televisión, lo viene predicando y accionando en forma permanente en los ámbitos correspondientes. En materia de seguridad no es que lo está diciendo ahora está comunicando lo que viene haciendo. En materia de puestos de trabajo y la preocupación que recién comentaba de las declaraciones del presidente de Zunca, no es algo que esté haciendo ahora. Conociendo a Domingo por la perseverancia que tiene y sobre todo la vocación de servicio que tiene, va a seguir por ese camino. Entonces, obviamente, lo que nosotros a veces tenemos que explicar a la gente, que no todo depende de nosotros. Sí. Muchas cosas no dependen de nosotros. Pero que no dependa de nosotros no nos impide en llevar adelante acciones y protestas buscando que reaccionen quienes tienen que reaccionar. ¿Y reaccionan o no? Es decir, ¿este gobierno es intransigente o es de consenso? ¿Se logra a través de las comisiones, sabemos en el backstage, digamos, de lo que se ve en la Cámara de Representantes, ya sea también en la Cámara de Senadores, lo que se ve en las transmisiones del Senado, que a veces es bla, bla, bla desde la tribuna, pero cuando se trabaja en los escritorios, ¿se logran consensos? ¿Se logra escuchar a la oposición? Yo trato de trabajar más fuera de escritorio siempre. No importa, digo, pero te entendí concepto, pero digo que en muchas instancias se da in situ, en lugares. No es lo mismo hablar de la realidad laboral de Durazno que conversar como ayer conversamos con jóvenes que nos manifiestan la preocupación por las futuras oportunidades laborales que hoy no se ven, que hoy hay un signo de interrogación. Sí. No es lo mismo. Siempre estar en el lugar te permite estar varios casilleros adelante en la política pública. Es buena tu planteo y tu pregunta es muy interesante. Si es un gobierno de una cosa o la otra. Yo creo que es un gobierno sin identidad. ¿A dónde va el gobierno? Sí. ¿Cuál es la identidad del gobierno? Entonces, pero escucho a la oposición, más bien mi pregunta era esa. Cuando un gobierno no tiene identidad. Bueno, pero cuando Álvaro Delgado dijo no tenían plan de seguridad y se lo hicimos nosotros. Es muy difícil. Cuando algunos dirigentes dijeron se lo hicimos nosotros, ¿lo aceptaron o no? Una cosa es el diseño teórico, y otra cosa es la aplicación. Llevarlo a la práctica, no lo llevan a la práctica. Yo puedo hablar, como decía Domingo recién, vos podés hablar de fortalecer, por ejemplo, el equipamiento y la respuesta a seguridad en Durazno. Ahí va. Yo lo puedo poner en un papel. Bien. Ahora, en Durazno no precisa un papel. Necesita que venga la Guardia Republicana, necesita que esté la policía. Necesitan las herramientas y que necesitan respaldo. Entonces, una cosa es, nosotros no podemos ir al Uruguay del papel. Claro. ¿Está? Donde esté diseñado algo. Cuando se hablan de la cifra de delitos, hace poco se conocieron, pero más importante es qué siente la gente.
Sí, sí, obviamente. ¿Qué siente la gente? Si sentimos miedo, estamos mal. Pero aparte, la libertad. No podemos salir, la libertad, claro, no queremos salir. La libertad no es un concepto que esté limitado por una estadística. Es una sensación. ¿Vos te sentís libre? Sí, sí, obviamente. ¿Te sentís seguro? Y determina decisiones de tu vida. Y las sensaciones son muy importantes. Obvio. Porque no son teóricas. La sensación, ayer yo me quedé impactado. De las diferentes actividades que participamos ayer con Domingo, en esto que nos tiene muy, muy contentos porque nos estamos potenciando. Salí y pasé por la casa del partido acá y había reunido una cantidad de jóvenes que conversé. Sí. Y aprendí mucho de su testimonio. Ajá. ¿Qué te decían? A ver. Y bueno, Andrés, por ejemplo, que estaba en la reunión, decía, nosotros miramos para adelante y nos encontramos signos de interrogación. Porque la realidad hoy de Durazno no es la misma realidad hace 3, 4, 5 años por diferentes circunstancias que era antes. Pero obviamente que no se trata que uno exija la cantidad de oferta que satisface la demanda de un día para el otro, porque sería pedir algo al voleo. Lo que uno exige es que haya una ilusión por delante, donde un joven sienta que capacitarse no es lo mismo que no capacitarse, que aprender no es lo mismo que no aprender, que cumplir con el horario no es lo mismo que no cumplir, que sienta que va a tener, que puede llegar a tener oportunidades, que corre. Y me preocupó que digan, vos venimos para adelante y si no se da por un lado o por el otro acá en Durazno. Es muy difícil. Te lo puede decir Domingo. Aquí hace 5 años habían bailes. Y los bailes los llevaba adelante la familia Rieli, justamente. Uno de los hermanos de Domingo tuvo Hechizos, se llamaba el boliche bailable, por donde pasamos generaciones. Y en uno de los bailes que se dio un fin de año le pegaron un tiro a una chiquilina y a partir de ese momento nadie más quiso organizar un baile, porque esa sensación de la que vos hablás, claro, que limita verdaderamente, te hace pensar y tomar decisiones y decir, no lo voy a hacer, porque así fue. Después nunca más, Hechizos nunca más abrió, pues como sala bailable de los sábados. Se alquila para cumpleaños, para casamientos, pero los jóvenes perdimos lo que éramos jóvenes en aquel momento. Dejar constancia a Fabricio que fue en la calle y bueno, donde debería haber estado la autoridad pública, ¿no? Y, tal cual, pero desde ese momento, ¿qué pasó? Personal o algo, ¿qué pasó? No estaba y nadie se animó, pero nadie se animó. Y nadie quiso agarrar de la sartén por el mango y decir, bueno, vamos a hacer un boliche bailable bien hecho en Durazno. Recordamos lo que pasó si también es para lío, ¿no? En Mono, también que pegaron tiros al techo. Pero además cuando alguien intentó lo que ha pasado Fabricio asiduamente en Durazno. Durazno era una cosa, no era de decir, mirando, hubieran los tiros en tal lado. Hoy por para hoy nada. Es moneda común, en tal lugar hubo un tiroteo. Ahora, Martín, vos que jóvenes fuiste, muertos. Fuiste ministro de Desarrollo Social. Y vamos a poner unas imágenes de cuando viniste en el 2021 a recorrer Cobusu, a recorrer Villa Guadalupe y demás. Te quiero preguntar, el interior, la pobreza, las carencias en general, no solamente hablo de pobreza económica, carencias educativas, carencias que tienen que ver con la convivencia y demás, ¿se ven así en todo el país o es heterogéneo el Uruguay? Lo que vos viste acá en el 2021, de gente yendo a los comedores, de gente en situación de calle, hay mucha mendicidad en Durazno, mucha gente boyando, como decimos nosotros, ¿no? Vos viniste en el 2021, ahora han pasado algunos años, ahí tenemos las imágenes de cuando estuviste. Con Víctor Larrey. Ahí va, Víctor era el director. Bruckman, sí, la verdad que era el director del Mides. Fue parte de un equipo que me hizo sentir muy, muy orgulloso. ¿Y cómo viste el país en ese momento? Acá, Durazno, como en esa recorrida que hiciste por el país. A ver, lo primero de tu pregunta, no se puede hacer recorte y pegue, porque si es un país chico en distancias, las realidades cambian mucho. No es lo mismo el centro del país que la zona metropolitana, que la zona fronteriza. La otra vuelta, vos... fuimos a Rivera, por ejemplo, que ayer estaban de la lista 15 que están con nosotros. Las realidades que plantean por los desafíos fronterizos y los desafíos que tienen son muy distintos de lo que se pueden tener acá. Lo que hay un común denominador que estoy notando en la actualidad es la desesperanza, realmente. La desesperanza. Sí, vos sabés que el otro día iba caminando por una feria y hablaba con la gente y veía
la falta de ilusión, que para mí es fundamental eso. En la vida hay que tener sueños. Pero si no tenés sueños y ilusiones, complicado. Emociones en el buen sentido. Entonces, ¿qué pasaba en aquel año? O sea, como que no esperan nada de este país. En el 2021, sí, para mí es el mejor país del mundo. Pero digo, la gente, lo que te dice la gente. Ahí es lo que estábamos firmando. Eso que estamos firmando ahí era descentralización, porque eran recursos que en vez de hacerlo desde las oficinas de Montevideo, se descentralizaban a los gobiernos departamentales. Eso lo firmamos en casi todo. Ahí estaba Cacho, estaba Domingo como secretario general. Eso que hacíamos nosotros era descentralizar los recursos porque el gobierno departamental tiene una dimensión territorial de mucho más cercanía en el día a día que la que podemos tener desde un Ministerio del Poder Ejecutivo. Cambiamos un paradigma nosotros, descentralizamos. Eso que ves ahí, alimentación, no te lo digo yo. Sí, eso era una olla popular. Estamos entrando en alimentación. Sí. Villa Guadalupe es ahí. Sí, exactamente. Mira, eso que ves ahí, cuando vos analizás en el año 2022... la inseguridad alimentaria te daba X. Y en el año 2024 bajamos la inseguridad alimentaria. ¿Qué te quiero decir? Que todo eso que vos ves, no estoy hablando del lugar específico, sino a nivel país y en prácticamente todos los departamentos, cambió realidad. Bajamos la inseguridad alimentaria, tanto la moderada como la severa, que es un indicador que pusimos nosotros. Y nosotros pusimos, me pareció interesante cómo planteaste, porque vos dijiste carencias. La pobreza, el gobierno actual la está tomando mucho en el eje monetario. Y peso más, peso menos no definen la vulnerabilidad. Vos podés estar un peso por arriba del umbral de pobreza, pero estar en condiciones muy complejas a nivel de servicios, que no te llegan los servicios, que tenés un baño complicado, que tenés una vivienda complicada, con problemas de la alimentación. Entonces, no estás dentro de la franja de pobreza, pero vivís en condiciones sumamente precarias. Entiendo. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Porque la pregunta es, ¿y ustedes qué? Nosotros llevamos adelante el índice de pobreza multidimensional e hicimos llegar a servicios. Ustedes en Durán no pueden corroborar que había gente que estaba fuera del sistema en el acceso a energía eléctrica y por el bono social Midesute, gente que se regularizó. Pero en Durán no lo pueden corroborar, acá cerca. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno Supergas al 50%, la garrafa de 13 kilos. Queríamos la de 3 kilos, pero no le podemos entrar porque no estaban dentro de la regularidad de los parámetros. Martín, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Y por qué perdió? Te meto la otra. ¿Y por qué perdió? Ya que hicieron las cosas bien, porque realmente estas cosas son incontrastables, pero te pregunto, si la gente le iba mejor, si bajó el índice de pobreza alimentaria, si mejoraron las condiciones de vida de la gente de esa zona gris que decías vos, que es la gente que gana un pesito por encima de la línea de pobreza, pero que no se le puede romper la heladera, ponele, porque no tiene plata para reponerla. Digo, ustedes mejoraron mucho esa situación, es verdad, se vio en los números, pero ¿por qué perdió el partido? No compatible el trabajo formal con las prestaciones sociales que antes te castigaban. Bueno, y ahora, ¿cómo lo ves? Cuando se pierde, no hay una razón sola, hay muchas razones. Pero que la gente no lo supo ver, no lo valoró. Yo no quiero atar la valoración de la gente a la decisión de la gente. O faltó, capaz que faltó. Insisto en algo. Déjame seguir el hilo, de razonamiento. Primero, yo no quiero mezclar la valoración o no con la decisión. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos no lo hacemos buscando el voto. Sin perjuicio, cuando vienen las instancias de elecciones queremos ser más votados porque queremos seguir gobernando. Nosotros hacemos las cosas por responsabilidad. Acá en Durano yo puedo venir acá a caminar por cualquier localidad de Durano, por cualquier lugar, y a mí nadie va a decir que mi gestión, podrán tener diferencias legítimas. Lo que nadie va a decir es que acá se actuó de acuerdo al partido político de una persona o que fueron prestaciones de acuerdo al partido político de una persona. Eso primero. Se actuó con muchísima ética, buscando reducir riesgos en ese sentido. ¿Por qué se pierde la elección? Primero que a mí me tocó estar en un ministerio y que no hago todo perfecto. Uno perfectamente es mejorable las diferentes gestiones. ¿Por qué se perdió? Es un análisis mucho más profundo. Yo no tengo claras las razones por las cuales se perdió la elección pasada. Tengo alguna conclusión que la guardo mucho para la interna, pero sobre todo pensando en lo que viene, que tenemos vocación de gobierno, no de oposición, de gobierno. Nosotros nos gusta gobernar. Bien. ¿Qué es lo que está haciendo mal actualmente el gobierno? Te pregunto primero a vos, Domingo. Has trabajado desde diferentes comisiones de la Cámara de Diputados, presidiendo algunas de ellas.
En cuanto al interior, está el tema del campo, está el tema de los productores, está el tema de colonización. Hay algunos temas que han saltado a la vista, como el caso de María Dolores, de la estancia y demás. Pero digo, en el día a día, ¿qué es lo que ves que son las preocupaciones de acá? Que se pueden cinchar un poco más, Fabri, con Martín desde el Senado. Yo creo que la pregunta que me haces a mí, yo se la hago a la teleaudiencia. A ver. Y estoy seguro que coincidimos todos. Cuando nosotros nos vimos enfrentados a decidir si votábamos afirmativamente o negativamente la rendición de cuentas, decíamos, si votamos, si le damos el sí, le estamos diciendo que ha estado todo bien. Y está todo bien. En seguridad está todo bien. No. En salud está todo bien. En educación está todo bien. En mano de obra, en vivienda. ¿Qué es lo que se ha hecho en este periodo? Indudablemente que además de tener un presidente que ha sido manejado, vapuleado por la misma interna del Frente Amplio, que no se le ha dado la seguridad que tiene que tener un presidente, el nivel de estadista que tiene que tener un presidente, la misma interna del Frente Amplio lo ha vapuleado, vaya a saber por qué intereses. Y después a veces le tira palo a la oposición, cuando la oposición, nosotros desde la Cámara de Diputados prácticamente le hemos dicho que sí a todo, y hemos apoyado en grandes cosas, en temas a veces que personalmente no he estado de acuerdo. Hemos votado porque el partido dice tenemos que apoyar al gobierno y tenemos que las cosas empujar para adelante. Y bueno, yo creo que hay muchas cosas que estamos mal en un gobierno que para mí es de los peores gobiernos de la historia. Vos nos decías desde la Comisión de Ganadería. ¿Tanto así de los peores gobiernos de la para historia? Mí sí, para mí sí. ¿Ustedes dicen que sí? No A ver, duda. ¿por qué, Martín? Déjame dale. una cosita que te quiero cerrar con lo de la Comisión de Ganadería que me preguntaste. Sí. Dos de los 3 o 4 anuncios más importantes del ministro dijo: voy a combatir la garrapata, voy a el programa Pro Cría, van a ser dos de los caballos de batalla importantes, y después dos o tres temas menores. La garrapata, lejos de disminuir en el país, ha crecido y ha aumentado hacia nuestra zona. Hoy los productores de durazno están sumamente preocupados porque la garrapata es un mal que se viene. Mirá. Y no se ha hecho prácticamente nada. Seguimos haciendo experimentos. Ni que hablar del tema pero cría, todo bárbaro, se hacen extensiones, pero no vamos al hecho concreto. El ministro, lejos cuando frente a todo esto que ha pasado ahora con la situación climática, lejos de unir, dividió, dijo vamos a atender a algunos, a nosotros le vamos besito en la frente. Un besito, cosa que creo que no es para el nivel de un ministro de Estado. La ganadería dijo: al pequeño lo vamos a acompañar, al mediano lo vamos a apoyar y al grande besito en la frente. Pero Fabri, acá no hay productores grandes. Ya olvidémonos de aquellos productores que antes eran terratenientes. El productor grande ahora tiene 800 hectáreas. ¿No? Claro, y acá hay que ayudar, ya hay no que es unir, el enorme. pero por sobre todas las cosas hay que unir. No podemos seguir con esa línea divisoria de los malos y los buenos, porque dan trabajo, porque el que tiene... Sí, miren que no es un tema tampoco caprichoso. Lo que yo estoy preguntando es porque es la producción del país, ¿verdad? Es decir, tanto la ganadería, la agricultura y la forestación. Martín, ¿por qué este gobierno, y lo dijiste muy enfáticamente, es de los peores de la historia? ¿Creen, lo catalogan así? Yo tengo recuerdos, el peor sin duda. ¿Por qué? Porque están los hechos, porque es un gobierno que no tiene conducción, es un gobierno que no está claro hacia dónde va. La verdad, pero mira que lo digo, ayer lo comentábamos mucho con Domingo y los equipos, lo digo con enorme preocupación, ¿eh? No lo digo livianamente, no lo digo... sí, qué suerte que les va mal porque a nosotros nos va a ir bien, claro, no es así. Claro. Primero. Pero aparte, en cuanto a intereses electorales, de que si te toca de nuevo tengas que agarrar un país que remarla cuesta mucho más que si el país funciona relativamente bien. Ahora, yo no quiero que si el día de mañana gana el Partido Nacional en la coalición, vengan de nuevo como han venido muchos gobiernos, con la herencia maldita de que nos dejaron un país en ruina. Viste que el Frente agarró y dijo, la situación fiscal no era como la decía Arbeleche, era otra. Nosotros damos cuenta de eso, en el punto que vivimos 3 crisis. Sí. 3. Y en ningún momento argumentábamos que lo que no se hizo fue por las crisis. Y eso que cumplimos con prácticamente muchísimas de las cosas que proyectamos hacer. Fíjate, la pandemia fue un masazo, pero un masazo a los 13 días de haber asumido.
insisto, estoy hablando de hechos, no claro. quiero dar la excusa, pero fue un masazo con coletazos sociales y económicos. Tuvimos sequía en invierno y sequía en verano, 2 sequías. Sí. Yo no sé qué antecedentes tenemos, hay que remontarse 70, 80 años para atrás. Montevideo sin crisis agua potable. hídrica Sí. que puso en tela de juicio el agua potable en toda la zona metropolitana. El conflicto internacional de Ucrania que afectan los precios más en países como el nuestro. Argentina, Esas 3 cosas Argentina también, Brasil. sí, claro, sí, tal cual. Todo eso, sí. la diferencia cambiaria, todo eso. Sí. En En el mismo, claro, 5 años. Y nosotros en ningún momento, cuando nos escucharon decir, miren, no porque fuimos a frente, bajamos los impuestos a pesar de... Y con el tema justamente de los impuestos, me sacaste la palabra de la boca. Bajamos el único gobierno después de la dictadura que empezó a bajar los impuestos, que yo recuerde, no quiero ser, pero veníamos acostumbrados a 15 años de un aumento permanente de los impuestos. Ahora, cuando hablan del achique del Estado y de los impuestos, sabemos que el Estado es enorme en el Uruguay, pero las prestaciones que da el Estado, los subsidios, todo lo que el Estado de alguna manera genera para que se puedan realizar las cosas, ¿verdad? Son muy importantes y muy abarcativos. Ningún gobierno de ningún partido ha achicado el Estado. Al contrario, lo han mantenido y lo han agrandado, porque no son solamente los sueldos de los diputados, los senadores, los asesores y todo eso. Son las subvenciones que da el Estado a la cultura, que le da al deporte, que le da un montón de cosas. Entonces, ¿de qué lado achicamos el Estado? ¿Qué, achicamos la educación? ¿Cerramos escuelas? Bueno, achicamos... porque, a ver... Sí. El problema, yo creo que es mucho más profundo. A ver. A veces decimos cómo achicamos el Estado. Sí. Lo que se puede achicar, porque empresas públicas en el modelo actual no aplicaría o no justificaría su existencia, que eso merece un análisis y demás. Yo creo que lo que más le calienta a la gente es que la gente duplica mucho de lo que tiene que costear para acceder a servicios. Por ejemplo, vos hablabas de la educación. Obviamente no podés recortar en la educación, pero hay muchas personas que, desconformes con la educación pública, van a la privada. Entonces, sustentan su esfuerzo económico, a través de su esfuerzo económico, un sistema educativo, pero en paralelo complementan el esfuerzo con una escuela privada, por ejemplo. Claro. En seguridad. La seguridad privada. Claro, la seguridad de que invierto en rejas, que pongo alarma, que el perro, que no sé qué. Entonces, se supone que una persona tiene que decir, encima que pago mis impuestos, que no son baratos, tengo que reforzar una cantidad de medidas que supuestamente con mis tributos ya deberían estar contempladas. Entonces, yo creo que muchas veces esa famosa frase de impuestos de primer mundo y servicios de tercer mundo, esa es el gran tema. Porque yo creo que si vos mantenés, no estoy diciendo que se justifique mantenerlo y cuando haya que achicar y así es lo amerite, obviamente que es un debate que estamos dispuestos. Pero creo que si la gente hace un esfuerzo, pero recibe en coherencia con ese esfuerzo, la gente no se calienta tanto. Porque dice, yo pago, hago el sacrificio, pero me viene, me devuelve, la veo, la siento. Estoy pagando algo que estoy usando. Claro. Los servicios en Uruguay no son malos en general, porque por ejemplo nosotros los servicios básicos, la luz, el agua, no es que se corten como en otros países que tienen apagones o tienen ese tipo de cosas. Lo que encontramos es que son caros, ¿no? Como decís vos, pagamos servicios de primer mundo y tenemos a veces situaciones que parecen del tercer mundo, peor todavía. Bueno, la hora pública. En salud es a veces Kosovo en un mal día, viste que llamas a una ambulancia, no te llega nunca de repente. Pues la realidad del interior del país es muy delicada. Es muy delicada. Justamente desde el punto de vista del análisis del desarrollo del Ministerio de Desarrollo Social, ¿qué carencias, qué es lo peor que ha hecho el Ministerio en estos últimos años, en este periodo, digamos? En este momento, el cambio de criterio y de regla de juego en las transferencias. El tema monetario, de no exigirle ir a la escuela, por ejemplo, de los niños. Eso es gravísimo. Eso es... Porque aparte me hablan de evidencia. ¿Qué evidencia si generalmente van y los envían? O sea, tenés la evidencia que se cumple y le vas a dar un mensaje que es lo mismo que se cumpla que no se cumpla. Entonces creo que es un retroceso enorme el cambio que quieren. O sea, ya no exigirle ir a la escuela
a los niños. Es muy injusto con los niños. ¿Te parece bien lo de unificar todas las prestaciones en una sola? Parece, sí, a ver. No estoy en contra de unificar siempre y cuando no desnaturalice el leitmotiv de las prestaciones. Se está hablando, vamos a explicar a la gente, de darle 10.000 pesos por niño. No, pero más allá de la plata, vos hoy por hoy tenés bueno, pero es unificar 10.000 pesos por niño. La gente tiene diferentes que lo pueden gastar en cualquier cosa. Bien. Asignaciones familiares plan de equidad, que es la más grande de todas, la más general de todas. Esa. Se tiene que contraprestar con la escuela, no tiene un destino el dinero. Bien. O sea, la gente dispone donde quiere administrar esos recursos. Bien. A la gente que está en mayor vulnerabilidad se le complementa con otra prestación distinta que es Tarjeta Uruguay Social. Sí. Que esa no tiene contraprestación, pero es focalizada. Es para alimentos, perfecto, para higiene sí, y para limpieza. ¿Cuál es el horror, Rafael, que están haciendo en este tema? Que están habilitando que la tarjeta Uruguay Social, a quienes ya reciben efectivo asignaciones familiares plan de equidad, pueda ser toda en efectivo. Si es toda en efectivo, primero que perdés el foco de lo que vos querés garantizar para el que no decide, ejemplo, el niño de 2 años, que es, por ejemplo, los alimentos. Pero no solamente perdés el foco, que en el efectivo no se descuenta el IVA, que con la tarjeta sí se descuenta. Entonces va a rendir menos yo te iba a decir eso. ¿Vos sabías por qué es en efectivo y no es en tarjeta? ¿Vos sabías, Domingo, por qué es en efectivo y no es en tarjeta? Sí, efectivamente. Digo, por el hecho de fiscal, ¿no? Exacto, por el hecho de que cobran el IVA. Exacto. Porque ¿qué pasa? Si te lo dan en efectivo, vos cuando vas al supermercado o lo que sea, pagás el 23%, el 22% de IVA. En cambio, si lo haces a través de la tarjeta, tenés un beneficio de un porcentaje menos. Ganas entonces, el Estado, en definitiva, el Ministerio de Economía, te está cobrando, te está dando la plata y te la está cobrando por otro lado. Es insólito. Pero es medio maquiavélico, pero es maquiavélico, lo que están haciendo. Y es muy injusto y yo creo que se ha denigrado el debate. La verdad, el nivel de hipocresía que he visto en este tema, yo hace tiempo que no lo veía porque son temas que ameritan, por confianza de la gente y por ser justo con la gente, a un debate con nivel, no estoy hablando de lo académico, con nivel de empatía personal, de que podemos pensar distinto. Pero fíjate que si nos vamos a tirar piedras, salió el ministro de Economía a decir, no, solo a los pobres se les controla. Ahora, perdón, esto del Frente Amplio evidentemente no es tonto, ¿no? Digo, lo hace para mantener a la gente como de rehén, entre comillas, de decir, mirá que si nosotros perdemos las elecciones en la próxima, ojo que estos 10.000 pesos por gurí, capaz que no te los dan más. Es por eso, se ha dicho, he escuchado colegas tuyos también, que han dicho, lo están usando como botín político. Mira, yo no quiero ir tan así porque estaría yo desprestigiando lo que estoy solicitando que se prestigie. Entonces no puedo atribuir una intención de esas características. Bien. Creo que es un enorme error y aparte la gente, si hay algo que no puede dudar, es que en el gobierno nuestro reforzamos todas las acciones sociales. Sí, en algunos casos. Que no todo se trata de dar plata. Fortalecimos el sistema de cuidado en primera infancia, con récords de becas de inclusión socioeducativa, pusimos técnicos sociales en las maternidades públicas de nuestro país, hicimos compatible la prestación social con el trabajo formal. O sea, yo creo que están profundamente equivocados y con un nivel de hipocresía. O sea, el hecho no es no dar asistencia, sino dar asistencia efectivamente y a todos. Martín, muchas gracias por haber venido. Domingo, muchas gracias. Y bueno, Martín Lema suma a la agrupación de Domingo Rielli, entonces en la lista 404 la continúa, pero bueno, ayer reforzaron esto y es toda una noticia. Muchas gracias por estar acá. Por favor, muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Tenemos muchísima información por delante. Ya volvemos.